Me avisa. Buenas tardes, gracias a todos los presentes por haber asistido, por acompañarnos en esta tarde, 6 de enero de Reyes Magos. En Europa, en España, reciben hoy sus regalos. Acá en Colombia, bueno, los celebramos, pero no son los regalos oficiales los que se reciben hoy. Sin embargo, yo personalmente he recibido un gran regalo y es la urgencia del consuelo, y que ustedes estén aquí hoy presentes, los que están conectados, acompañándonos. Muchas gracias por el apoyo desde la distancia. Soy la directora de Cero Esquema Editores y en esta tarde vamos a tener una charla y una conversación desde la intimidad con este libro, La urgencia del consuelo, cartas escritas por mujeres colombianas, 15 mujeres que se atrevieron a desnudarse con sus letras aquí en este libro. Estamos aquí desde la terraza de Juna Hotel Boutique. Gracias a Claudia Ramos, su gerente y propietaria, por habernos apoyado con el espacio. Una terraza muy hermosa, con una vista hacia la Tenaza, hacia la muralla, hacia lo que fue la Cerrezuela. Es maravilloso. Cuando vengan a Cartagena, espero que conozcan. Pueden hospedarse aquí, preguntan por Claudia. Juna Hotel Boutique. Quiero comenzar esta tarde de hoy hablándoles sobre el género epistolar y por qué un libro de cartas. Resulta que el género epistolar, la mayor expresión de este género es la carta. Es un género bastante libre, que permite muchos propósitos y muchos temas dentro de su contenido, siempre y cuando la carta tenga un destinatario, es decir, una persona a la que se le dirija la carta, un encabezado, un saludo y una despedida. ¿Qué pasa con la carta? En el contenido de la carta, ¿por qué es libre? Porque en la carta, en su contenido, aparte del mensaje que nosotros queremos darle al destinatario, nosotros podemos plasmar muchas cosas como poemas, saludos, despedidas, narrativas, notificación, cualquier clase de mensaje. Por eso es bastante libre. Incluso la podemos escribir a manera de prosa, a manera de verso. Pero en una pregunta que hacía la periodista en Canal Caracol a nuestro editor, que por qué un libro de cartas, que cuál era el objetivo de las escritoras al escribir cartas, yo pienso que una carta lo que quiere es que sea capaz de reflejar algún matiz de la personalidad del ausente, es decir, de la personalidad de quien escribe la carta. A través de sus palabras, de sus letras, de su mensaje, tiene que reflejar algún rasgo de su personalidad, de sus emociones y de sus sentimientos, ¿no? Traigo a colación a Marco Tulio Cicerón, cuando él en una epístola, él escribió muchas epístolas, que las cartas se conocen como epístolas. Entonces, en su epístola Non Erubesti, él dice, la carta no siente vergüenza, por ello son privadas, no deben mostrarse, copiarse ni divulgarse sin permiso. ¿Qué pasa? Cuando yo le escribo una carta a X o Y persona, yo estoy dejando ahí mucho de mí, ¿cierto? Yo no voy a escribir una carta con mentiras, o no voy a ser otra persona, o no voy a disfrazarme. Por eso la carta es privada. En este caso del libro La urgencia del consuelo, las cartas obviamente tuvieron un tratamiento literario para que toda aquella persona que la leyera pudiera leerla, pudiera entenderla y tuviera un ritmo en su lectura, para facilitar la lectura para todos. Pero no quiere decir que haya un personaje ficticio aquí, que sea una persona ficticia la que la haya escrito. Estas cartas que están escritas aquí son cartas sinceras, cartas que se escribieron desde el corazón, en la intimidad de cada una de estas escrituras. Quiero leer un fragmento de una carta de Séneca escrita a Lucilio, y dice así: te quejas de que te envíe cartas poco cuidadas. ¿Quién habla con refinamiento sino el que quiere hablar con afectación? ¿Cómo sería mi conversación si juntos estuviéramos sentados o paseáramos, sencilla y ligera,
Iguales quiero que sean mis cartas, que no tienen nada rebuscado o falso. Que este sea nuestro propósito, que hablemos lo que sintamos lo que hablemos, que nuestra forma de hablar esté en consonancia con nuestra vida. Ha cumplido su promesa el que cuando lo ves y cuando lo escuchas es el mismo. Entonces, eso mismo tiene la carta, una esencia indescriptiblemente de la persona que escribe la carta. Pero en cuanto a la literatura, la carta, ahorita hablé de que la carta es un género literario, pero para la literatura y para algunos literatos, la carta no es considerada un género mayor como lo es la poesía o como lo es la dramática, la lírica, sino que es un subgénero, es considerado un subgénero junto con la autobiografía y junto con el diario. Además, como comentaba nuestra escritora Diana Gámez, la carta es atemporal. La carta, si bien tú la mandas en una fecha específica y con una fecha y con una ciudad desde donde la escribes específica, es atemporal porque recoge una memoria y tú puedes volver a leer esa carta 20 años después y te lleva a esa época y a ese momento que viviste, a recordar esos sentimientos o esa emoción cuando recibiste esa carta. Entonces ella mencionaba que es como la fotografía, como la memoria fotográfica. Tú ves el álbum de fotos de los años 80, de los 70, ¿sí? Cuando se usaba esta ropa, X peinado, y rememoras y te vas allá si lo viviste, pero la carta es una memoria, pero escrita, ¿no? Es una memoria en letras. Entonces también la importancia, digamos, de la carta. Hay desde tiempos, desde que existe la escritura, se empezaron a escribir cartas que se conocen como epístolas. Actualmente la epístola quedó simplemente relegada para la Iglesia Católica, para asuntos religiosos y para cuestiones institucionales, ¿no? La correspondencia institucional. Pero voy a mencionar unas epístolas muy famosas, por ejemplo, las de Marco Tulio Cicerón, que son epístolas familiares escritas en prosa. Tenemos, dice, los dos libros de epístolas en verso del romano Horacio, tenemos epístolas en verso, tenemos del siglo I antes de Cristo la epístola de Ad Pisones, que recibe el nombre de arte poético y ha sido durante siglos considerada como la normativa de principios literarios. El poeta latino Ovidio, pues que no lo conozco, pero en la investigación que hice salió a relucir su nombre, compuso asimismo numerosas cartas en verso. Las cartas de Séneca, muy conocidas por su carácter filosófico y moral. Y entre los siglos I y II después de Cristo tenemos el epistolario en prosa de Plinio el Joven, que son 9 libros con un total de 248 epístolas enviadas a 105 destinatarios, muchas famosas por el tema que tratan. Personalmente no las conozco, pero según las investigaciones, pues son epístolas muy famosas. Entonces, las cartas, digamos que tienen su mayor furor cuando empezamos a escribir de amor. ¿Quién no escribió una carta por amor o al ser amado o lo contrario, por despecho, cuando está uno en la peor tusa? Perdón, aquí se cayó la cámara. ¿Todo bien allá? Un saludo a la gente que se está conectando a esta hora. Muchas gracias por el apoyo, que nos estén escuchando. Estamos en plena promoción de la urgencia del consuelo. Agradecida con todos porque ha tenido mucha acogida. Sé que es una novedad un libro de cartas porque es un género un poco olvidado. Sabemos que ya no se escriben cartas porque tenemos la inmediatez del correo electrónico o email o de la mensajería instantánea, y también de eso quiero hablarles. Los centennials, la llamada generación centennial y una parte de la generación millennial no conoció la carta, no nació corta. Sin embargo, nacieron con el email o con el correo electrónico, que se asemeja a una carta, porque si nosotros nos damos cuenta, el correo electrónico tiene un remitente, un destinatario, y va incluida la fecha. Entonces, si bien no hay necesidad de colocar quién lo escribe, porque la persona que recibe el correo ya sabe de parte de quién viene, exacto, y tampoco necesita, el remitente tampoco necesita colocar la fecha,
porque ya el correo electrónico te marca cuándo te llegó y a qué hora, el minuto y el segundo exacto en que te llegó el correo. Sin embargo, hay personas, las que nacimos con la carta, que trajimos a colación todas las partes de la carta y al escribir un correo lo colocamos el encabezado, la ciudad, la fecha, la persona a la que va dirigida, el saludo, pues el contenido de la despedida y firmamos. Si ustedes se dan cuenta, los correos de los artistas tienen su firma artística en el correo, y los correos institucionales, las empresas tienen su firma que se va automáticamente cada vez que se va un correo. Entonces, estas generaciones, digamos que nacieron con la carta virtual. Yo le llamo la carta virtual o digital, porque es lo que más se asemeja a la carta. Dentro del libro, nosotros tenemos unas escritoras, digamos que son millennials, centennials, que no nacieron con la carta, pero escucharon el llamado, cuando hicimos la convocatoria, escucharon el llamado y no les fue difícil escribir una carta, porque la carta tiene ciertos requisitos, ciertos puntos que hay que cumplirlos. Y el correo electrónico, como si nacieron con el correo electrónico, es lo más parecido a una carta, entonces luego no es difícil elaborar una carta. Dentro de las cartas que están aquí, hay una mía que es un correo electrónico que yo envié, pero es una carta porque tiene su destinatario, tiene la firma, tiene la fecha, desde donde se envió, obviamente tiene su tratamiento literario y perfectamente aplicó aquí al libro. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿acaso nosotros perdimos algo con la desaparición de la carta? ¿Ustedes creen que perdimos algo o que simplemente perdimos un mero formalismo o va más allá, perdimos aquel romanticismo que conllevaba la carta? ¿Ustedes qué piensan de eso? Se perdió el romanticismo porque ahí uno podía descargar todas sus emociones y transmitirlas en forma escrita a la persona que uno quería. Entonces yo creo que sí se perdió bastante eso. Porque un correo electrónico es algo que uno le escribe el día, pero una carta era con su letra pensada, analizada. Todo era más bello, más bello. La verdad que sí, estoy de acuerdo. Es más, yo todavía conservo las cartas que mi esposo me escribía cuando éramos novios. Porque en ese momento, o sea, había un momento como de inspiración. Entonces, escribía uno todo lo que sentía y entonces uno también se miraba como para, también se emocionaba y también trataba de responder todo eso que le estaban a uno transmitiendo. Entonces yo conservo cartas que todavía... Exacto, claro. La carta tiene que ser, a la hora de elaborarse, tiene que ser pensada porque, y además, la diferencia con un email es que es escrita a mano, de puño y letra, entonces tienes que pensarla para evitar tachaduras y enmendaduras en la carta. Y obviamente tiene más impacto porque la persona puede analizar si la letra está temblorosa, si se corrió la tinta, si hay una mancha de agua, pudo haber sido una lágrima, la carta perfumada, con hojas secas, y era escoger el papel de la carta, era escoger el sobre, la caligrafía, comprar una esquela, un papel en degradé. Era toda una logística y toda una cuestión alrededor de elaborar una carta. Exacto, en pergamino, las que se hacían en pergamino y con pluma, claro. Entonces, digamos que un email es una cosa más informal, más escueto, más impersonal que la carta, exactamente. Bueno, yo tengo una anécdota que encontré en las investigaciones, y es que en Suecia tenía una costumbre, y resulta que según el lugar del sobre donde se colocaba la estampilla, cuando tú enviabas una carta, eso significaba algo. Podía significar quema la carta apenas la leas, de acuerdo a donde estuviera la estampilla ubicada, o podría decir, has pasado la prueba. Quién sabe qué prueba, de pronto para la gente enamorada que se hacía pruebas, de acuerdo a donde ponían la estampilla,
era una prueba. Y mira qué cosa tan bonita, o sea, había un código en la correspondencia, ¿no? Además de que tú recibías la carta, si no sabías que te iban a enviar una carta, era una sorpresa agradable, ¿cierto? Y tú te demorabas tus días para responder, cosa que no sucede con el correo electrónico. Uno casi que inmediatamente está respondiendo y uno se limita, bienvenidas, uno se limita a ni siquiera a corregir, porque el autocorrector te corrige incluso perdón, bienvenida. Tenemos aquí a una de nuestras escritoras que acaba de llegar, Nabeli, por favor, siéntate acá. Bienvenida. Aquí ya tenemos a Nabeli Figueroa Lee. Siéntate acá. Entonces aquí vamos a estar charlando. Aquí acomoda aquí la cámara. Bueno, estaba comentando una anécdota en Suecia que de acuerdo a la parte en el sobre donde iba la estampilla, eso tenía un significado. Uno de los significados era quema la carta apenas la recibas. Si hay una información secreta, alguna cuestión, un amor prohibido, entonces quema la carta. O en otro lugar podía indicar has pasado la prueba. Entonces eso también había otro código que se manejaba y era que en el sobre pintaban o dos rayitas en una esquina o un muñequito en una esquinita, porque es que antes de existir el telégrafo, el teléfono y todas estas cosas, cuando se enviaba una carta, el que pagaba era el destinatario, no el que la enviaba, no el remitente. Entonces, a veces la persona podía no recibir la carta, podía no tener el dinero o querer no recibirla. Entonces, el remitente y el destinatario tenían un código y era, bueno, llegué bien o todo está bien en casa o mándanos dinero. Entonces, en el sobre pintaba alguna rayita o algo. Entonces, cuando el cartero entregaba la carta y yo veía las dos rayitas, listo, no hay dinero, eso es que tengo que mandar plata. Mire, señor, yo no voy a recibir ese sobre, yo no tengo plata para recibir ese sobre, esa carta, pero ya el mensaje lo capté por el dibujito que llevaba el sobre. Era como cuando los teléfonos públicos que tú le metías monedita. Si la mamá despachaba al hijo de un barrio al centro, bueno, avísame que llegaste bien. El chico no tenía plata, pero levantaba un teléfono, marcaba dos veces y colgaba. Marcaba dos veces, que timbrara ya la casa y colgaba y no tenía necesidad de meterle la monedita y la mamá ya sabía, si fue una llamada perdida, ese es él, llegó bien. Entonces lo mismo sucedía con las cartas en ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo desapareció la carta? Y todas las personas, y creo que casi todo el mundo le echa la culpa a la mensajería instantánea de los correos electrónicos, pero resulta que la carta viene desapareciendo hace 100 años aproximadamente, cuando empezó el telégrafo, después cuando aparece el teléfono, cuando aparece la máquina de escribir, cuando aparece el ferrocarril y todas estas maneras de comunicarnos o de ir de un lugar a otro. Ya, yo también estaba creída en que había sido por la cuestión de las redes sociales, y es que ya viene el proceso de pérdida de hace rato. Hay personas que se niegan a que desaparezca y mantienen correspondencia con diferentes personas, una ancianita en Chile o en Argentina que se comunica con su nieta en Alemania y así, porque estuve leyendo y hay gente que está empecinada a que no desaparezca esta forma de mandarnos ese mensaje, de mostrarnos y de expresar nuestros sentimientos. Por ejemplo, yo tenía una idea hace muchos años yo decía hace un tiempo, un día de estos voy a mandarle una carta a un amigo cualquiera en cualquier parte, te voy a mandar una carta. Pero este amigo mío a su vez tiene que mandarle una carta a alguien en cualquier otra parte y así se tiene que armar la cadena y todo el mundo, para que todo el mundo reciba una carta cualquier día, sin esperarla, de sorpresa, por cualquier mensaje, simplemente para un saludo. Sí, porque yo también conservo cartas y esquelas y estas cosas hechas a mano de los amigos, de los amores, también lo conservo y desearía que alguien me escriba una carta en estos momentos y me llegue de sorpresa, no sé, de donde sea, pero que me escriban mi carta. Nabeli está participando con nosotros con tres cartas, con dos cartas. No hemos tenido oportunidad de leer ninguna de tus cartas, entonces si nos los permites,
Hoy podemos leer alguna carta, no sé, la que tú escojas. Yo tenía el libro, mira, aquí está el libro para que la busques, porfa, y la leemos ahorita. Bueno, desde el punto de vista, yo también quisiera tocar el tema de la carta desde otro punto de vista, y es desde el punto de vista psicológico. Resulta que hay una corriente en psicología que se denomina terapia narrativa, y se basa en el potencial que tiene la escritura manuscrita para organizar nuestro cerebro con nuestras emociones, ¿sí? Integrar nuestra parte cognitiva con nuestras emociones. ¿Qué pasa con esta terapia? Entonces les voy a contar qué se consigue con esta terapia y cuáles son los beneficios. Bueno, además del beneficio más obvio, que es exponer cosas que no se han dicho o que no se pueden decir a la cara a la persona que tú quieres decirla porque la persona es muy conflictiva o porque tú, perdóname la expresión, no tienes los cojones para hacerlo, lo que sea. Hay otro beneficio interesante según las investigaciones, y es que al escribir, y en especial a mano, o sea, la caligrafía manual, se utilizan habilidades que están inscritas básicamente en el hemisferio izquierdo del cerebro. Las emociones y los pensamientos que se intentan transmitir están extendidos por el cerebro fundamentalmente en el hemisferio derecho. Al hacer este ejercicio, se consigue integrar estas dos áreas cerebrales y esto tiene un efecto terapéutico para el paciente. Además, se da cuenta de la relación que tienen sus emociones, sus pensamientos y sus sensaciones físicas. Ya, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que escribieron una carta? ¿A mano? ¿O cuándo fue la última vez que recibieron una carta? De pronto ahí en Facebook o en el Meet también nos pueden contestar la pregunta. Tania. En mi adolescencia tenía una amiga que viajó a Estados Unidos en un intercambio. Cuando ella me enviaba la carta y yo la recibía, yo bajaba corriendo las escaleras. Y es muy romántico lo que tú dices, por ejemplo, del cartero. O sea, es una figura, es un personaje que también desapareció, que solamente a veces lo vemos cuando vienen a veces los recibos de servicios públicos, porque ahora todo es por internet. A veces. La fotomulta. Sí, la fotomulta. Y entonces el perrito correteando al cartero, y todas estas cosas que parecen de película, era real. Era toda una cuestión muy literaria. Entonces yo recuerdo que Marta Clemencia, se llama Marta Clemencia Espinosa, sobrina de Germán Espinosa, el autor del La tejedora de coronas. Ella estudiaba conmigo en el colegio. Y Marta me mandaba esas cartas, yo salía corriendo, ¡ay, carta de Marta! Y era de su vivencia en Stanford, lo que estaba haciendo. Yo tenía 13 años, te imaginas. Entonces, eso eran los años 90. Entonces, era además de una sensación interna, era como ver a la persona, o sea, ver las letras, abrir la carta, por ejemplo, porque no abría la carta, el papel. Y era como sentir a la persona ahí. En la adolescencia no utilizábamos, no sé si Amelia alcanzó a eso, no utilizamos a tener sobre, sino que en la misma carta, el mismo papel la doblábamos de una manera que quedaba súper sellada, ¿sí o no? ¿Qué nos puedes contar de tu época, tú que eres más de acá de los 2000? Sí. Pues carta como tal con el remitente, la firma y todo el asunto desde la carta formal, no llegué a escribir esa carta. Fue la carta informal del colegio de hola, eres mi mejor amiga y es todo lo que he vivido contigo, o soy tu amor, sí, como soy tu amor, no te lo quiero decir, no quiero decir quién soy, pero me gustas, firma anónimo, o tú sabes quién soy. Ese tipo de cartas que no es la carta formal, pero sí está como sí llega a vivir lo orgánico de poder estar en contacto con la caligrafía de otra persona, no con el texto escrito digital de alguien que le quita cierta firma a lo que te está diciendo, sino ver la caligrafía, ver, por ejemplo, si no tienes digital paper en el momento, el rayón en la palabra. Como, no, esto, ¿qué habrá borrado? ¿Qué quiso decir? O me equivoqué aquí, o mejor modulo lo que quiero decir. No es el rayón, o tal vez, no sé si les pasa, pero dependiendo de las emociones, el trazo y lo firme
del lápiz o del lapicero cambia dependiendo de cómo son tus emociones en lo que estás expresando. Eh, Exactamente, y lo haces de una forma inconsciente. Pero en el momento que te estás escribiendo y lo estás haciendo de una forma tan manual y tan orgánica, inconscientemente en el trazo también vas dejando una estela de lo que no estás diciendo de una forma explícita, sino implícitamente cómo voy modulando mis emociones a lo largo que yo te estoy transmitiendo algo o estoy transmitiendo mis sentimientos, mis pensamientos, y tú lo llevas a ver en el producto final, donde hay tachones, donde hay una línea un poco más marcada que la otra, un corazoncito al final, y todo ese tipo de lenguajes, no lenguajes, sino pequeños códigos, pequeños señas, símbolos que le dan un total, o le dan la totalidad al producto final, que, bueno. Bueno, nosotros estábamos hablando de cuál es la importancia de la carta, y en el podcast que tuvimos el 6 de diciembre, tú decías algo, y es que acá yo a las chicas les comentaba que la finalidad de la carta es que se refleje para el remitente, que se refleje mi personalidad o un rasgo de mi personalidad en la carta, ¿no? Yo ahí voy dejando en la manera de escribir, en las palabras que utilizo, en la composición de las oraciones, en las palabras que utilizo, voy dejando rasgos de mi personalidad, matices de los sentimientos, de lo que voy sintiendo. Y tú comentabas algo y decías que uno podía ser otra persona a la hora de elaborar una carta. ¿Cómo es eso? Claro. Voy a poner en contraste lo que acabo de decir de mi experiencia cuando podía recibir o recibía o yo enviaba las cartas. En ese momento no lo estaba pensando, o mis compañeros o mis amigos, no lo estábamos pensando como un producto literario. Cuando ustedes mandaban una carta a sus amigos, a sus esposos, a sus novios, no lo pensaban como un producto literario de alguien más aparte del remitente lo va a leer. En ese momento es una carta completamente natural, completamente real. Pero en el momento en que se piensa algo como literatura, ya hay un filtro, ¿no? En el momento en que tú piensas en la literatura, estás viendo de que hay una diferencia, ¿cierto? Porque nos nutrimos de la realidad, toda literatura se nutre de la realidad, pero no es realidad. La relación o la distancia que hay entre el producto literario y la realidad es una distancia mediata. No es lo mismo, no es como decir una crónica. En la crónica también hay artilugios literarios. Entonces, cuando hablamos de la carta, no soy yo, Nabel y Figueroa, o la carta como producto literario. Cuando estoy hablando en ese momento, no soy yo, Nabel y Figueroa, siendo completamente mi yo personal, es mi yo a través de un montón de filtros que se dan porque utilizo ciertos recursos literarios, porque utilizo ciertas conexiones con otros productos del arte. Por ejemplo, puedo nutrirme del cine, puedo nutrirme del dibujo, puedo nutrirme de otro tipo de arte que sí, soy yo, Nabeli, como autora, pero hay otra voz lírica que te dice algo de real, pero la forma en que yo te lo estoy mostrando a ti como lector tiene un proceso de literatura y un proceso de redacción que dice... Pero a la final también eres tú, porque son tus procesos, ¿no? Claro. Es tu formación, es el conocimiento que tienes, es la sabiduría que tienes, que la has consumido, la has captado, tu cabeza la ha transformado y la has manifestado escrita, ¿no? Claro. Entonces, esa producción, todo ese engranaje que se hace en tu cabeza, que luego plasmas en una carta o en una obra o lo que sea, eres tú a la final. Sí, claro. Sí, de eso no hay duda, Cada escritor
tiene un sello y toda la vivencia que tiene el escritor y todo lo que ha aprendido y todo lo que todas sus referencias son lo que lo marcan y son lo que al final le dan la firma de, puede que tú no veas el nombre, pero si el escritor o la persona que escribe tiene una firma de escritura, tú sabes que estás leyendo a esa persona, porque tú tiendes a recurrir a las mismas temáticas, tú tiendes a recurrir a los mismos temas, tú tiendes a recurrir a los mismos recursos literarios, porque es lo que eres tú como persona. Lo que marcaría la diferencia es que entre la carta como un producto de literatura a la carta como espiar, por ejemplo, es diferente que tú tomas el celular de un amigo tuyo y empieces a revisar WhatsApp de cuáles son los mensajes que intercambia con su novio, cuáles son los mensajes que intercambia con sus amigos. Ahí ya tú estás viendo la persona en sí misma, la persona sin filtro, la persona en su estado completamente natural. Pero en el momento en que tú ves una carta que está pensada, que está editada, que dices, ok, esto no funciona, esto puede sonar de una mejor forma. Sí, ahí está la persona no se niega, pero es una persona con cierto tratamiento, que es lo que le da el carácter de arte. Exacto, de todas maneras yo quiero resaltar que son 33 cartas, las cuales el 90% no se enviaron ni se han enviado. Hace un momento, hace un rato, estuve hablando con una de nuestras escritoras, la Nina Cantillo, y ella me decía, las cartas que reposan ahí yo no las he enviado. Y quisiera que las personas a las que se las dirigí se enteraran de que les escribí. Ya, ella me decía, el año pasado, no habla todavía de este año, el año pasado me llamaron a varias convocatorias, pero una fue muy difícil para mí porque era un conflicto, era una situación muy fuerte, me decía ella. El trabajo no era duro, era el contexto, la situación, unas cosas que ella tenía que ver, que mirar, fotografías fuertes y cosas para poder hacer un trabajo de poesía, y no pudo con eso, pero con este trabajo de las cartas, ella me dijo, yo me saqué algo de aquí, palabras que tenía atoradas, que tenía atascadas, que no encontraba el momento para decirlas. Y fue como, ella me dice, fue como anillo al dedo que ustedes me convocaran con este libro de cartas, y prácticamente me dice, Angélica, prácticamente tú lo que hiciste ahí fue desnudarnos. Nos desnudaste, o sea, el que lea mis cartas, o sea, es como un croquis, ¿no? Como una radiografía de lo que soy yo, ¿sí? O de una parte de su vida, o de una faceta de su vida. Nabeli, no sé si quieres que leamos alguna de tus cartas, si ustedes quieran analizarla, a ver si de verdad descubren quién es Nabeli, o nos vamos con otra carta de los que ya se han leído el libro, si tienen alguna carta favorita, alguna carta que les haya impactado, en el público que nos escucha por Facebook, por el Meet, si quieren que leamos una carta en especial, una carta que les haya gustado mucho, que haya sido sentida, con la que se hayan identificado. Nos pueden comentar, nos pueden decir. Yo, la verdad es que yo decía, no sé qué carta leer, porque es que yo leo una carta y leo la otra y leo la otra, tan como que es una fascinación, en cada una te metes en un mundo, te metes en un contexto, en una burbuja, en una cosa que yo digo, wow, no sé cuál sería mi favorita. Entonces, ¿tú tienes alguna carta en especial? Bueno, yo leí, por lo que voy por la mitad, me llamó mucho la atención que tú dices eso. Entonces, Sonia Ramón Velázquez, esa me encantó. Al final, cuando yo empecé a leer la primera carta, yo pensé que estaba hablando inicialmente con alguna persona masculina, o sea, el novio, el esposo, algo. Pero cuando ya empecé a entrar en el mundo de esa carta, me di cuenta de que estaba hablándose a ella misma, pero específicamente a su útero. Entonces yo soy médica y yo me quedé con o sea, yo me impacté y me impresioné, y
desglosé todo lo que estaba allá manifestando y hablaba de una separación, pero yo me imaginaba en su momento que era una separación de una persona y era algo que hacía parte de ella. Entonces, No, esa carta a mí me ¿puedes impactó. leernos por lo menos la primera página o un extracto hasta Ah, bueno, donde entonces aquí dice, nunca querido, empieza con querido, entonces yo me dije, bueno, y la fecha? esto fue Bogotá, 9 de octubre del 2019. Decía querido, yo dije, bueno, una persona masculina, el esposo, el novio. Empezaba, nunca quise ser madre, este es uno de los hechos ciertos de mi vida. ¿Será por eso que enfermaste y te llenaste de rabia? Para indisponerte y así poder separarte de mí. Disculpa que sea tan directa. Hoy no puedo ser de otra manera. Supongo que no querías vivir más tiempo dentro de una mujer que nunca se imaginó engendrado. O sea, al principio yo dije, se separó, algo pasó. Cuando ya de pronto algo dentro de mí engendrado, yo dije, esto es otra cosa, ¿qué será? Entonces fue ahí donde yo empecé como a meterme en la película y al final era su útero. Entonces, la verdad es que me pareció súper, súper chévere. Ok, Muy novedosa. gracias. Entonces, continuamos con Nabeli y vamos a leer una carta completa o un fragmento. Un fragmento podría ser. No. Cartagena de Indias, 9 de octubre del 2020. NYSK. Hace unos días me preguntaste por la casualidad y el destino. Quería saber a cuál de los dos otorgaba el hecho de habernos encontrado. Te respondí que aún no lo sabía. Luego pasé a decirte un sinsentido sobre Dios y el Big Bang, en un intento lamentable de enmascarar mi ignorancia. Lo cierto es que, por más que lo intento, me resulta imposible darle un solo nombre a experiencias que considero que están más allá de todo lenguaje. Desde tu pregunta, la disyuntiva ha cobrado cierto peso en mis pensamientos, por lo que intentaré escribirla al escribirte, esperando al final poder leerla. Cuando pienso en el destino, en las casualidades y en esa noche de septiembre, tres cosas se alinean en mi mente. Edipo, la insoportable levedad del ser y los encuentros casuales de la amada y Horacio. Todas ellas coinciden en presentarse con el mismo grado de viabilidad. Edipo representa el destino, es al que yo llamo Nasi. El nombre árabe se lo robé a Aisha hace más de un año. Aún no te conocía, pero intuía que llegado el momento, tendría que nombrarte de alguna forma. Aisha se fue, ahora está en Suiza. Hablamos una vez cada tantos meses. A pesar de la distancia y el tiempo, la sigo queriendo con la misma intensidad. Le agradezco muchísimo, en parte por su vida y en parte por haberme regalado el nombre árabe del destino. Desde la mirada de Edipo Nasi, eres un imperativo, un inevitable predeterminado por una fuerza suprema de múltiples nombres. En mi caso personal, Dios. No tenía ninguna posibilidad de escapar de ti. No importa cuánto hayamos deseado evitarlo, o lo mucho que hayamos reunido de nuestras presencias. Toda nuestra vida fue planeado con el fin de encontrarnos. En ese justo lugar y momento. Listo, para los que no te conocen, Nabeli, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿En dónde? ¿Y qué es la razón de ser de esa carta y por qué escribes así? Okay. Bueno, mi nombre es Nabeli Figueroa, soy lingüista y literatura, estudié lingüística y literatura en la Universidad de Cartagena, me gradué en el 2019 y mi campo de enfoque en toda la creación es como una producción híbrida. Estoy en la parte de la narrativa, pero también estoy en la parte del dibujo y del diseño, entonces me gusta mezclar con la narrativa gráfica y ver cómo la combinación de diferentes códigos y de diferentes lenguajes pueden inmiscuirse y drenar en un producto final bastante interesante. ¿Cómo? Exactamente, semiótica pura y sí, como diferentes códigos visuales y diferentes códigos lingüísticos se enriquecen y se nutren mutuamente y al final te da un resultado bastante rico. Bueno, esta carta fue parte
fue un monólogo interno en realidad. En realidad responder la pregunta que me hicieron fue la excusa para intentar darme una respuesta a mí misma. Hay temas, creo que nunca llegamos a respondernos a nosotros mismos y a saber, a podernos decir, ok, creo en esto y no en esto. Hay temas para mí que son demasiado complejos y uno de esos es este tema, a qué cosa le llamamos destino, a qué cosa le llamamos casualidad y cómo dejamos que eso determine nuestras acciones y nuestros acontecimientos en la vida. Entonces, me parece es un tema bastante fuerte para mí porque si es destino, para mí todo lo que pasa en tu vida y todo lo que tú haces con tu vida ya está dicho en algún momento. Ya fue dicho por alguien o ya fue predeterminado por alguien. Entonces, todos los pasos que tú des y todas las cosas que pasen en tu vida es porque alguien ya lo predispuso de esa forma. Como este momento. Exactamente, exactamente. Entonces, no importa, se siente bastante, es poético de alguna forma, pero desde otra forma es como estar encerrado en una cajita donde no importa lo que tú hagas, siempre llegarás a un resultado único. Exacto. E invariable. De otra forma, que es el resto de la carta, si hablas de la casualidad, es un poco más caótico, porque nada está dicho, nada está predeterminado, no tienes un lugar, un final al que tú vas a llegar, sino que es un montón, hay algo, en semiótica lo hablan mucho, que es la entropía. La entropía es saber el caos de las cosas. En qué momento las cosas tienen mucho caos, en qué momento tú puedes... Pero hay un orden en el caos también. Sí, claro. Se piensa que el caos es un orden que aún no se ha descifrado. Pero sí, con la entropía es eso, es como una especie de caos y tú no sabes directamente a dónde irás a parar o la red de sucesos a dónde te llevarán. Pero hay mucha magia en esto no fue escrito, pero de alguna forma, entre todas las posibilidades, pasó esa, en específico y no otra. Entonces, la carta en realidad fue una excusa para intentar darme respuesta a mí misma de qué creía. Al final me opté por una, pero no descarto la otra. Entonces, sí, creo que como todo este proceso creativo fue una forma de escucharme a mí misma y de hablar conmigo misma. Claro, y con respecto a lo que dices, por fortuna nos queda el consuelo, ¿no? Si es destino, si no es destino, por lo menos tenemos el consuelo. Entonces, muchas gracias a quienes se conectaron por Facebook, por mí. Muchas gracias a Anabel Figueroa por acompañarnos, a Yarley García desde Bogotá, a ustedes por hacer presencia aquí, a Juna Hotel Boutique, a Claudia Ramos, su gerente y propietaria, por brindarnos el espacio con esta hermosa vista al pie de mi barrio San Diego, a Rocío Marín, sandiegana de toda la vida. Gracias, mi gente de San Diego, por el apoyo. Gracias a todos ustedes. Saben que pueden conseguir el libro exclusivamente con la editorial. Estamos haciendo una apuesta, una revolución literaria con estas mujeres, con estas cartas. Los invito a que se escriban cartas, a que se dediquen cartas. Ahorita no existe la figura del cartero, sino de las transportadoras que te envían desde un paquete hasta un sobre, y un sobre de esos puede ser una carta, ¿sí? Desapareció Correos a Bianca, el correo postal, todo esto, pero bueno, tenemos las empresas estas de envíos. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Pueden seguirnos por nuestras redes, canal de YouTube, Facebook, Instagram, por nuestro WhatsApp. Muchas gracias a Santiago Flores en la parte técnica. Y nada, gracias a todos por el apoyo. Se les quiere. Chao.